Buenos días a todos. De parte del equipo HOPSA, queremos darle la bienvenida a nuestra capacitación virtual del día de hoy, donde hablaremos sobre techos de zinc, veremos un poco de los productos y la correcta instalación. Para los que nos visitan por primera vez, primero queremos agradecerles el tiempo en compartir este día con nosotros para conocer un poco más sobre los techos de zinc. Venimos desde el 2020 realizando estas capacitaciones virtuales, ya que para nosotros es muy importante compartir conocimientos de las correctas instalaciones, ya que para nosotros como Grupo HOPSA la calidad de los productos es de gran importancia y así esa calidad debe ser acompañada de una excelente instalación para mantener la calidad y durabilidad de los materiales. Grupo HOPSA es reconocido por la fabricación de techos. Tenemos ya más de 76 años de fabricar en Panamá techos de zinc. Asimismo, también contamos con nuestras fábricas de puertas y de sistemas de EPS construcción liviana. Los invitamos a todos a visitarnos en nuestras 13 tiendas a nivel nacional y asimismo poner a su disposición nuestra tienda virtual hopsa.com y nuestro canal de WhatsApp, el 6550-1921, donde contamos con asesores que podrán realizar consultas, cotizar e incluso comprar y organizar la entrega a su domicilio o proyecto. Les recordamos a todos, nuestros horarios de sucursales son de lunes a viernes, de 7:30 a 4:30 y los sábados de 7:30 a 1. Les recomendamos a los que nos están viendo desde un celular que lo puedan colocar en un formato horizontal para poder apreciar muchísimo mejor estas diapositivas. La capacitación está diseñada para durar 60 minutos y luego vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas. La sección de preguntas y respuestas agradecemos que la puedan realizar como lo ven aquí marcado en esta diapositiva, ya que si colocan su consulta dentro del chat, este se podría perder un poco entre la conversación que se va dando dentro del chat y solicitamos por favor que lo puedan dejar dentro de preguntas y respuestas y así al final de la capacitación vamos a poder darle respuestas a todas sus consultas. Ahora sí, ¿por qué estamos aquí? Vamos a aprender cómo escoger un techo de zinc. Vamos a aprender a calcular la cantidad de láminas que necesitamos, asimismo como carriolas, para techos residenciales. Vamos a aprender a instalar un techo de zinc de forma correcta y muy interesante también en ver cómo podemos darle el mantenimiento a nuestros techos una vez estos estén instalados para asegurar mayor durabilidad. Los puntos que vamos a cubrir, vamos a entrar primero a ver techos de zinc, vamos a ver diferentes modelos de techos de zinc que tenemos, vamos a ver carriolas, tipos de techos, cómo escoger el apropiado, vamos a hablar de nuestro innovador Super Zinc, también vamos a hablar sobre componentes, accesorios de un techo, aislamiento reflectivo, cómo calcular un techo de zinc, la instalación correcta con sus pasos a paso, mantenimiento preventivo, top 5 de aprendizaje y finalizamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Ahora, sin más, le paso la palabra a nuestro experto en todo el tema de techos de zinc, el ingeniero Esteban Lam. Bienvenido. Gracias, Liz, gracias. Muy buenos días a todos, buenos días, gracias por estar aquí esta mañana. Muy contento de poder compartir con ustedes nuevamente esta capacitación virtual de techos de zinc. Me gusta llamarlo láminas de acero para techos, pero bueno, techo de zinc lo conoce mejor la gente, así lo vamos a llamar para que sea más fácil. Pero al final, y ese es uno de los puntos principales que vamos a ver, ¿no? De qué están hechos esos techos de zinc, porque siempre decimos techos de zinc, pero realmente son láminas de acero, ¿sí? Láminas de acero que están recubiertas de zinc y de esa manera se protegen contra la corrosión. Vamos a ir viendo algunos puntos bien importantes. Por ejemplo, aquí pueden ver que la parte está gris que se ve aquí en el centro es una lámina de acero, que es básicamente hierro con un poquito de carbón, que es una aleación a base de hierro que se llama acero, ¿sí? Está recubierto de una capa de zinc, lo cual lo protege contra la corrosión, protege al acero contra la corrosión. Y tiene un tratamiento temporal también adicional contra la corrosión que se llama cromatado.
En este caso nosotros utilizamos japa de zinc G60, que significa 0.6 onzas por pie cuadrado, y lo que es equivalente en sistema métrico a 180 gramos por metro cuadrado. El acero base es un acero comercial, la STMA 653, que tiene una resistencia aproximada de 30.000 libras por pulgada cuadrada. Eso es lo que dicen los 30 KSI, esos que están ahí. ¿Sí? Ese proceso, ese zinc que está cubriendo la lámina de acero, se aplica sobre un proceso, en un proceso de galvanización en caliente, en continuo. Aquí, como pueden ver en este diagrama, la lámina de acero está a la mano izquierda, se va desenrollando, se calienta en este horno y luego se sumerge, literalmente se baña o se sumerge en una tina de zinc derretido, de zinc fundido, ¿sí? Y luego la lámina de acero ya sale recubierta de zinc acá y vuelve a rebobinarse en la derecha. Esto no lo hacemos nosotros aquí en Panamá, sino que la materia prima se compra ya galvanizada o recubierta de zinc. Pero es importante conocer este proceso. ¿Por qué se usa el zinc? Siempre decimos láminas de zinc o láminas de techo de zinc. Realmente el zinc, como les dije, es el recubrimiento que tiene la lámina de acero y se utiliza para proteger contra la corrosión la lámina de acero. Y cuando digo proteger, lo que quiero decir es alargarle la vida a la lámina de acero. ¿Cómo el zinc logra ese objetivo? Lo logra a través de sacrificarse. El zinc se sacrifica, ¿sí? Se destruye, por así decirlo. La parte del zinc, digamos aquí en el dibujo este, sería la parte de la izquierda, esa que dice ánodo, el metal menos noble, el que se va a degradar o a disolver o a corroer, que es la palabra correcta. Ese es el zinc. Y el lado de la derecha sería el acero o el metal base, ¿sí? Ese se va a proteger, fíjense que ahí se queda, está sanito, la parte no tiene pérdida de material. Entonces el zinc en contacto con el acero se disuelve, se corroe y protege entonces, mientras está presente, protege el acero para que no haya la corrosión del acero, que es el que conocemos entonces como esa corrosión más rojiza, que es la que tenemos nosotros en mente del óxido de hierro, así que es así como rojizo o chocolate oscuro, ¿sí? Entonces el zinc, que es la parte plateada, se va perdiendo, se va disolviendo y protege al acero. También tenemos en las láminas de zinc o las láminas de techo los que se conocen como los materiales prepintados, es decir, lámina de acero recubierta de zinc, ¿sí? Y luego pintado por arriba y por abajo. Está en la parte superior e inferior se pone una capa de primario o de base, que cubre el zinc, y luego una capa de pintura de acabado. Generalmente solamente se pone acabado en la parte de arriba, la que va expuesta a la intemperie para protegerlo contra los rayos solares y que mantenga su color en el tiempo, la parte estética, ¿sí? Y esto en la parte de abajo generalmente se deja solamente la pintura base o la pintura anticorrosiva. Aquí está la base epóxica, esta que está aquí, es la pintura anticorrosiva, que le da mayor protección a la corrosión, no solamente el zinc, no solamente contamos con el zinc aquí, sino también con la pintura epóxica, y un acabado que generalmente es poliéster, que puede ser de varios grados, dependiendo de qué tanta resistencia a la corrosión se requiere. Aquí pueden ver cómo es la materia prima del material prepintado. El material galvanizado se ve así mismo, solamente que sin la pintura. Aquí tenemos, por ejemplo, el color azul tradicional, el azul tradicional, y el color terracota mate, ¿sí? Que se utiliza mucho en el material tejagala, imitación de tejas metálicas, de tejas de arcilla, perdón, pero también se puede utilizar en los techos corrugados normales, ondulados y canal ancho. También quedan muy bonitos esos techos en canal ancho con este material. Vamos a mencionar algo muy brevemente sobre carriolas. Este seminario es de techos, pero obviamente tenemos que hablar de carriolas porque es la estructura de soporte para las láminas de techo, ¿no? Digamos, donde se atornillan las láminas del techo, esas son las carriolas, las que conocemos como carriolas. La carriola está hecha también del mismo material base de las láminas del techo, es acero galvanizado, eh, también con bajo porcentaje de carbono, 0.25% máximo aproximadamente, y estas están hechas de materiales sí un poco más gruesos. El acero base es más grueso porque tiene una capacidad, debe tener una capacidad estructural. Generalmente se utilizan las carriolas en calibres 18 y 16, lo que equivale para nosotros en 1.2 hasta 1.45 milímetros de espesor. Ahora vamos a hablar un poquito más de calibres. Y bueno, en carriolas tenemos disponibles desde la 2x4 hasta la 2x10 en el perfil de 2 pulgadas y también en la carriola más pequeña de 1,5x3 básicamente, que es la que más se utiliza. Y bueno, hay también la fascia, que es la que tapa las carriolas y todo eso que
que también se hace en el mismo material. Este es el proceso de conformado de las carriolas. La lámina se corta al tamaño del desarrollo de la carriola y una máquina especializada la conforma mediante estos rodillos que ven allí hasta darle la forma completa de la C que llamamos, ¿no? La C de la carriola. Y ahí está el proceso de corte completo de cómo se va haciendo. En esa misma manera se hacen las carriolas de 4, de 6, de 8, etcétera, etcétera. Aquí pueden ver el diagrama de nuestra carriola TA, nuestra carriola tecnología avanzada, la cual tiene esta deformación o doblez adicional en la parte superior, de manera que permite acoplar las dos carriolas y formar un tubo, como un tubo rectangular, que sea un tubo de 2x4, 2x6, 2x8, 2x10. Y a la mano derecha vemos las diferentes, las dimensiones de la carriola de 1,5 pulgadas, donde el perfil es ligeramente más pequeño en el ancho y esto permite aplicaciones más sencillas, ¿no? Para usos más livianos. Aquí pueden ver cómo se acoplan las carriolas, las carriolas TA que tenemos disponibles en inventario en las tiendas Hopsa, desde 2x4 en calibre 16, desde 10 pies hasta 24 pies, subiendo siempre de 2 en 2 pies y 30 pies de largo también. En algunas sucursales del interior, como Pernomé, Santiago y Chile, también tenemos carriolas de 40 pies de largo. Es una carriola bastante larga, 12 metros. Y bueno, tenemos disponible también carriolas calibre 18 en tamaños de 20 pies, que son 6,10 metros. Y las carriolas de 1,5 por 3, también desde 10 hasta 24 pies, de 2 en 2 pies de largo. Carriolas 2x6, todas son fáciles de acoplar. La carriola TA, la 1,5 no se puede acoplar, solamente las carriolas tecnología avanzada o TA. Ahora muy bien, paso la voz aquí para nuestra primera encuesta del día de hoy, nuestra primera pregunta. Gracias, ingeniero. Buen día. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y sí, vamos a tener una primera votación de nuestros participantes el día de hoy con relación a la base del material para techos. Es una lámina de acero prepintado, acero recubierto con una capa de zinc, hierro negro o es acero sin recubrimiento. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes del día de hoy. Para que nos vayamos despertando y vamos a tomar apuntes de todos los detalles que nos está mostrando el ingeniero Lam. Si no ven la encuesta, en muchas ocasiones se oculta en la sección de abajo del Zoom. Existen 3 puntitos, dice more o más. En inglés dice pulse, a veces dice encuesta, pero está oculta en la sección de los 3 puntos, dependiendo de cómo le estén viendo en su pantalla del celular o la computadora. Y bueno, si no pueden, les agradecemos sus comentarios en la sección del chat. La base del material para techos es una lámina de acero prepintado, acero recubierto de una capa de zinc, hierro negro o es acero sin recubrimiento. Tiene su truco esta pregunta, tiene su truco. Ya listo, casi la mayoría ha votado. Vamos a darle finalizada la votación, ingeniero, y vamos a compartir los resultados. El 78% nos dice acero recubierto con una capa de zinc. Excelente. Esa es la respuesta, digamos, la mejor respuesta, porque había otra que podía ser o que podía causar algo de dudas, pero correcto. El material el material base de los techos es eso, una lámina de acero recubierta de una capa de zinc, ese es el material base. Material que más se utiliza tanto para galvanizado como para las láminas prepintadas también. Así que perfecto. Muchísimas gracias, Natalie, por esta primera pregunta. Para calentar Sí, motores. muchísimas gracias. Sí, es para despertarnos todos. Muchísimas gracias a todos por esta primera encuesta. Continuamos. Vamos, gracias. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito más sobre tipos de techos, es decir, ya vamos a meternos un poquito más en detalle de los diferentes tipos de techos y las diferentes características con las cuales vamos a seleccionar uno u otro dependiendo ya sea de costo, de nuestro gusto o de nuestra necesidad o especificación que queramos indicar. Aquí tenemos un poquito categorizados los diferentes tipos de techos. Lo vamos a ver por la forma de la corrugación. También vamos a mencionar la capa de zinc, que lo mencionamos anteriormente, ahora vamos a profundizar un poquito más.
También vamos a dividir esto por los tipos de materiales de los cuales puede ser el techo. Hasta ahora solamente hablamos de acero, pero hay otros tipos de materiales para techos también que tenemos disponibles para ustedes. Y también vamos a hablar por los diferentes tipos de calibres disponibles. Y ahí vamos a mencionar también los diferentes calibres y el Super Zinc, un material de muy buen costo para aplicaciones residenciales que funcionan muy bien y que ayudan muchísimo a su bolsillo. Así que bueno, empezamos con la parte de las corrugaciones, los diferentes tipos de corrugaciones. Un momentito aquí está. Tenemos la corrugación ondulada, que es la tradicional ondulada que llamamos CC, la corrugación canal ancho F2 y F3. Son dos tipos de canal ancho, la F2 y la F3, ambos muy bonitos. Y la corrugación tejagala, que ustedes pueden ver allí, ¿no? Que es específicamente para tejagala. La tejagala siempre casi generalmente lo vemos en detalle en otra presentación, en otro seminario, pero aquí vamos a mencionarla como temas de comparación de lo que estamos viendo. Vamos a ir viendo cada una. El ondulado CC es el que tal vez conocemos más como la corrugación ondulada. Todas nuestras láminas de techos tienen una cobertura útil o nominal de 1 metro. La lámina generalmente mide más de 1 metro, un poquito más de 1 metro, pero cuando se acoplan con el traslape correcto, entonces ellas cubren 1 metro de ancho. Muy importante tener eso en mente siempre para no pensar que van a tener una lámina más ancha o más corta. Ellas todas tienen la misma cobertura nominal. Acá vemos la lámina F2, ¿sí? Una lámina canal ancho o trapezoidal, como se le conoce también, que tiene estas costillas adicionales para darle mayor rigidez y mayor resistencia, ¿sí? También tiene una cobertura de 1 metro. Esta es la canal F2. Canal ancho F3 ahora, un poquito más grande la costilla, digamos así, el doblez trapezoidal, y también tiene sus venitas de refuerzo en las partes planas, en las partes bajas. ¿Sí? Igualmente 1 metro de cobertura, un poquitín más, un par de milímetros más, pero siempre se calcula en base a 1 metro de cobertura correcta de la canal, del techo, perdón, de la lámina de techo. Finalmente, la corrugación teja-gala, que es muy similar a lo que se conoce como una teja de arcilla. Esta también tiene una cobertura de 1 metro cuando se traslapan a ambos lados, y las tenemos, la ondulación obviamente es mucho más grande porque tiene que simular lo que se conoce como la teja de arcilla. Tiene tanto un ancho más grande y un escalón, como lo pueden ir viendo aquí, que simula las gradas de las tejas. Un poquito conversar sobre la capa galvánica, que ya lo mencionamos anteriormente. Aquí pueden ver una fotografía microscópica de la superficie o de un corte. La parte de abajo es el acero, y esto que se ve blancuzco en el medio es lo que, como se dice, la capa de zinc. ¿Sí? La capa de zinc que está recubriendo ahí la superficie. Ella no es completamente plana, si ven ahí arriba tiene sus pequeñas ondulaciones, porque eso es natural, son variaciones normales. Y esa capa de zinc nosotros generalmente la podemos medir y podemos verificar que estamos cumpliendo con las especificaciones de lo que recomendamos de 0.6 onzas por pie cuadrado de zinc. Eso equivale aproximadamente a un espesor de 12 micras, que está aquí, este espesor que está aquí, 12 micras de cada lado de la lámina. Entonces nosotros en HOPSA siempre verificamos esa calidad y suministramos el material con la capa de zinc correcta. Eso es muy importante porque un material que tiene menos capa de zinc va a dar menor resistencia o menor tiempo de corrosión, de resistencia a la corrosión, que otro que tiene más. Generalmente lo que va a pasar es que el zinc se va a ir más rápido y entonces va a empezar la corrosión del acero, del metal base abajo, más rápido. ¿Sí? Ahí, como les decía, la capa de zinc se puede medir. Aquí, por ejemplo, ven otra fotografía donde se ve la medición. Y eso se puede medir tanto con fotografías como con aparatos especiales como estos que ven en la fotografía. Aquí hicimos una comparación entre el material galvanizado de HOPSA y material galvanizado y después prepintado de la competencia, donde podemos ver un comparativo bastante fuerte en diferencias. ¿Sí? Un material que hicimos sondeos en el mercado y pudimos ver esta diferencia tan importante. Entonces, muy importante, esto es algo que nosotros en HOPSA nos aseguramos de esa calidad G60, que es lo mínimo que podemos recomendar para nuestras condiciones ambientales, donde hay mucha humedad, también muchas áreas que son cercanas al mar. Entonces no debemos utilizar menos de G60. Inclusive para aplicaciones más complicadas tenemos materiales con mayor resistencia a la corrosión, como el aluminio o el Maxsteel, y esas dan mayor resistencia a la corrosión, sobre todo cuando están cerca del mar. Continuando, entonces tenemos lo que es la parte del material. O sea, vamos a seleccionar el techo, obviamente nuestra capa de zinc es G60 para todos nuestros productos, ahí no hay duda.
Tenemos las corrugaciones que ya las vimos y ahora bueno, ¿qué material o qué lámina de techo quiero? ¿Quiero una lámina galvanizada sencilla o quiero una lámina prepintada? ¿Quiero una lámina de aluminio? Vamos a ver las diferentes ventajas de cada una de ellas para que cada uno pueda escoger la que más convenga. La lámina galvanizada, como están aquí, tenemos disponibles del calibre 26 al calibre 22. Como dijimos, un material galvanizado G60. En el caso de la prepintada, también la base es galvanizada y también tenemos disponibles calibres 26 al 22. Aquí se puede ver un poquito sobre la superficie de la lámina galvanizada. Algunas veces la lámina galvanizada se ve así lisa, como está aquí en la parte izquierda, que se conoce como zero spangle, o sea, sin flor. El spangle es un término en inglés que lo que define es esa forma de los granos de zinc sobre la superficie del acero, ¿sí? Puede ser zero spangle y puede haber tamaños intermedios como spangle minimizado o un spangle regular como el del lado derecho, donde se ven los granos más grandes. No hay ninguna diferencia en prestaciones contra la corrosión al tener uno u otro tipo de spangle. Es solamente algo que denota o que es característico del tipo del proceso de producción o del tipo del proceso de galvanización en caliente, ¿sí? Pero la resistencia a la corrosión, ya sea uno u otro, es la misma. Entonces, básicamente para que sepamos que pueden haber materiales con spangle casi cero o con spangle regular, donde sí se vean los granos de zinc. Otro material muy importante, sobre todo para zonas costeras, cerca del mar, menos de 1 kilómetro de la costa, recomendamos 100% aluminio. Tenemos aleación de aluminio 3003, que es una aleación alta, es rica en aluminio, 99% de aluminio, con un grado de endurecimiento por deformación H14, eso es lo que significa el H14, y que la ofrecemos en calibre 20. Es el único techo que ofrecemos en calibre 20, el aluminio. Es un material más suave, por eso se tiene que hacer en material más grueso, calibre más grueso. El calibre de 20 de aluminio es aproximadamente 0.80 milímetros. Y tenemos disponible en aluminio natural, o sea, color metálico de aluminio, y aluminio prepintado en color blanco en la parte superior, como pueden ver en el video. Por una capa de plástico, de polietileno, que se le debe quitar al momento de instalar las láminas en campo o antes de instalarlas para que no se peguen ahí con el sol. Es bien importante, por eso es más que todo para proteger la superficie del aluminio porque es una superficie un poco suave. Es especial el aluminio, como les comentaba, para máxima resistencia a la corrosión en zonas costeras, zonas cercanas al mar. Material de aluminio es máxima resistencia a la corrosión garantizada por muchísimos años. Entrando entonces en los otros materiales disponibles, sobre todo ahora del acero prepintado, vemos primero los colores tradicionales de acero prepintado, de techo prepintado. Los colores rojos, que es el conocido tal vez, el color azul, el color verde turquesa, que este es el verde tradicional, y el color verde oscuro, igualmente el color blanco, el RAL 9002, que es un color blanco, bastante blanco, un poquito gris, pero que tiene una nomenclatura del RAL 9002. Ese es el color blanco tradicional. Estos están disponibles. Básicamente ahora les voy a mostrar cuáles están en las tiendas disponibles en cualquier momento y el resto se tienen que mandar a hacer por pedido especial. Los colores, digamos, menos tradicionales, sobre todo los que se utilizan en tejagala, pero como les había comentado, también se utilizan en techos. En este caso pueden verlos en los ejemplos en corrugación trapezoidal o canal ancha, en la corrugación F2. Aquí voy a ir mencionándolos de izquierda a derecha. Pueden ver aquí terra esmaltado o terracota liso, le llaman también. El terracota mate, que tiene textura, que da simulación como si fuera de arcilla. Tenemos el grafito liso o grafito normal, que es este que está aquí, que es el color chocolate. Tenemos el color chocolate también, pero mate, con apariencia texturizada. Y tenemos el material terra antiguo, que hace las veces como si fuera un material envejecido, como una teja de arcilla envejecida. También se ve espectacular en techos, así como lo pueden ver aquí, tanto como en tejagala también. Estos techos generalmente son por pedido especial, porque no están en inventario. Hay que mandarlos a fabricar y hay que esperar entonces para que se fabriquen. Pero son opciones muy bonitas. Tenemos opciones adicionales ahora, y esto es nuevo, primera vez que lo presentamos. Tenemos colores disponibles de alta resistencia a la corrosión, es decir, de mayor grado de resistencia, pintura, poliésteres de grado superior, no poliéster regular. Y tenemos en estos 4 colores disponibles, un gris claro, 7012, un beige como un colorcito grisáceo cremoso, RAL 7002,
el RAL 7016, que es un gris oscuro, ¿sí? Un gris oscuro, y el verde mate, que no tiene color RAL definido, pero que es verde con apariencia texturizada. A mí me ha gustado mucho. Ese también tienen que haberlo visto por allí en material Tejagala, se utilizaba anteriormente. Ahora también lo tenemos disponible en calibre 24 en techos especiales. Esto es todo bajo pedido, pero para que sepan que lo tenemos disponible, son techos de mayor gama, de mayor resistencia y de mayor durabilidad. Muy bonitos. Una palabrita sobre el tema de los calibres. Hemos mencionado varias veces el tema de calibre, pero por facilidad más que todo, porque el calibre es un término un poquito obsoleto. Esa es la palabra correcta. De la misma ASTM, la American Society for Testing Materials, en sus libros, en su nomenclatura, dice que no se debería especificar transaccionar materiales en base solamente al término calibre, porque el calibre no denota nada en particular. Yo puedo tener, por ejemplo, esta tabla que está aquí, en la primera columna están los diferentes números de calibre. Las tablas las pueden encontrar en internet fácilmente. Y las diferentes designaciones de calibres aquí en todas las columnas que están hacia la derecha. Cada columna de esas es digamos, una designación de calibres de una asociación en particular que dice, bueno, nuestros calibres, estos son los espesores de nuestro calibre, los espesores en milímetros, ¿sí? Y como pueden ver, varían mucho de uno a otro y de diferentes usos. Entonces, lo más conveniente, y por eso en HOPSA lo hacemos de esa manera, identificamos, además del calibre, le ponemos el espesor del material, el espesor del material que estamos ofreciendo. Como usted cotiza o compra techos en HOPSA, le va a decir el calibre 26, 0.44 milímetros. O sea, está bien indicado allí cuál es el espesor que estamos ofreciendo y no estamos, digamos, no estamos dejando esa opción de que haya variaciones muy grandes o que pongamos un calibre diferente. Así que esto es bien importante, conocer el espesor. El espesor no es tan fácil de medir, hay que usar por lo menos micrómetros, un aparato especial para medir el espesor en las partes planas. Nosotros utilizamos aparatos de ultrasonido y otros más sofisticados para validar también los calibres, los espesores de los materiales que compramos según los calibres que ofrecemos. Estos son los diferentes estándares HOPSA, digamos, lo que tenemos establecido. El calibre 26 en HOPSA es 0.45 milímetros, calibre 24 0.55, calibre 22 0.70, calibre 20 en el caso de aluminio para techos es 0.80 milímetros. Y aquí podemos ver las diferentes aplicaciones, ¿no? El calibre 26 es lo más utilizado, sobre todo para residencias y comercial liviano, pero ya si tenemos unas un poquito más grandes o que se van a separar un poco más las carriolas, entonces es recomendable utilizar espesores más gruesos, sobre todo en las láminas de techo, ¿no? Entonces, bien importante, se puede utilizar el nombre calibre, el término calibre, no es, pero lo importante es saber o identificar que solamente con decir calibre no necesariamente me van a entregar lo que yo quiero, porque tengo que especificar, también tengo que ver qué me están ofreciendo. En HOPSA, calibre 26 siempre se va a hacer 0.45 milímetros y no menos que eso. Así que bien importante. Algunos errores comunes al escoger un techo de zinc, ya que hemos estado hablando de diferentes temas para escoger el techo, diferentes características. Este es un resumen de los diferentes errores más comunes. Muchas veces pensamos que entre más grueso el techo es mejor, ¿sí? Por ejemplo, calibre 22 siempre es mejor que un calibre 26. No necesariamente. El 22 va a ser más costoso porque el metal base es más grueso, eso es correcto. Se va a sentir un techo más pesado y más fuerte, pero si la capa de protección de zinc es la misma entre el calibre 26 y el calibre 22, la corrosión en el acero va a empezar después de los años, de la misma cantidad de años. Si en el calibre 26 empieza después de 10 años, 15 años, 20 años, en el calibre 22 también, porque la protección del zinc es la misma. Entonces, no necesariamente por tener un material más grueso, más pesado, va a durar más o va a ser mejor. No necesariamente. Depende del uso, depende de las circunstancias. Y generalmente los recubrimientos de pintura y de zinc son los mismos para ambos espesores. Segundo error común, asumir que todos los suplidores venden el mismo espesor de material. No es cierto. HOPSA tal vez es uno de los únicos proveedores del mercado que ofrece su material con el término de calibre asociado y con el espesor asociado. De esa manera les garantizamos que ese es el material que estamos ofreciéndole y que estamos suministrándole. No le vamos a dar otro espesor diferente diciendo que es calibre 26, por ejemplo, que le vamos a dar 0.40 diciendo que es calibre 26. Eso no va a pasar en HOPSA. Así que es bien importante esa parte. Otro error común, no darle importancia a la capa de zinc. La gente dice, no, pero techo es techo, zinc es zinc, eso no importa. No, hay muchas veces cuando usted compra una capa de zinc inferior sin saberlo,
su techo se va a empezar la corrosión en el acero más rápido que en otro. ¿Sí? Puede pasar muy rápidamente. Y corrosión en el acero ya me refiero al óxido rojo en la lámina del techo o a perforaciones. A eso me refiero directamente. En Hobsa garantizamos la capa de zinc G60 de calidad garantizada. Otro error común, el número 4, no dar importancia a la capa de pintura necesaria. ¿Sí? Es importante, la capa de pintura también tiene su grosor específico. En Hobsa utilizamos espesores estándares de pintura, tanto para la parte del primario, de la base epóxica y del acabado. Es muy importante. Asimismo, si yo quiero un techo que me dure muchos años más, entonces tendré que usar pinturas más gruesas y de mejor calidad. Y bueno, utilizar material sin pintura en zonas de alta corrosión, eso va a originar, sobre todo en cercanías al mar, que la corrosión en el techo ocurra más rápidamente, básicamente por la presencia de iones cloruro cerca del mar, ¿no? Por el salitre que llamamos del mar. Aquí vamos a hablar ahorita rápidamente sobre el Super Zinc. El Super Zinc es un techo muy innovador. Es un acero de alta resistencia, quiere decir que no solamente no es 30.000 como el que le había mencionado anteriormente, que eran las láminas de techo normales, el acero normal. En el caso del Super Zinc llegamos hasta 80.000 libras por pulgada cuadrada, o sea que es más del doble. Es muy importante eso. La capa de zinc y la capa de pintura del Super Zinc son las mismas que en el caso del calibre 26 y el calibre 26 galvanizado y prepintado regular, así que ustedes pueden tener con el Super Zinc. Y lo más importante, el mejor costo del mercado para láminas de techo galvanizadas y rojas, ¿sí? Que son los dos materiales que se usa el Super Zinc. Porque al ser el metal base más delgado, entonces ofrecemos y pasamos ese ahorro hacia ustedes, nuestros clientes. El Super Zinc no es calibre 26, es un material más delgado y que un calibre 26, pero le da la ventaja, sobre todo en aplicaciones donde usted no quiere gastar mucho porque es un techo temporal o algo que está acercando, también le puede funcionar muy bien. Ahora, así también, para casas normales, se puede utilizar el calibre, el rojo y el galvanizado sin ningún tipo de problema. Este es un material mucho más delgado que el calibre 26, ¿sí? Pero que tiene la misma resistencia a la corrosión porque tiene la misma capa de zinc, ¿sí? Y es un acero, como les dije, de alta resistencia. Ahí pueden ver en el video ese cómo el comportamiento del Super Zinc es como de un resorte, pues un acero tan resistente que fácilmente retorna a su posición original y no se dobla tan fácilmente, no se quiebra tan fácilmente como algunas láminas de techo de calibre 26 les pasa porque es un acero más suave. Muy recomendado el Super Zinc, sobre todo para ahorrar. Fíjense aquí que es muy importante la disponibilidad de los techos, porque a veces usted necesita cerrar una parte de su techo rápido y para eso nosotros tenemos disponible en inventario láminas de diferentes tamaños. Por ejemplo, aquí tenemos la disponibilidad de Super Zinc en las tiendas, dependiendo del largo. Aquí en la primera columna ven el largo en pies de la lámina y lo que hay en Super Zinc galvanizado y F3. Lo tenemos disponibles láminas, por ejemplo, en F3, 10, 12 y 14 pies, después salta 16, 18 y 20 pies de largo. Igualmente en las láminas rojas de Super Zinc, corrugación corriente, ondulada CC y F3, tenemos todo esto disponible en inventario. Importante, la Super Zinc solamente se hace en corrugación canal ancho F3, no en F2, solamente en F3. Igualmente, en el tema de disponibilidad, muy importante la disponibilidad de los techos de zinc regulares. En galvanizado, por ejemplo, tenemos desde 6 hasta 26 pies y 30 también en algunas sucursales. Y aquí pueden ver la diferente disponibilidad de los otros tamaños, ya sea galvanizados, los del lado izquierdo, como en color rojo, y F2 y F3 del lado derecho. Eso usted puede ir a la tienda y va a estar seguro que está disponible para su retiro inmediatamente. Un pequeño resumen de las diferentes características y propiedades por las cuales seleccionamos los techos. La corrugación, que puede ser C2, CC, F2, F3. El material, que puede ser galvanizado, prepintado. Los colores rojo, azul, verde, etcétera, todos los que vimos anteriormente. Los diferentes calibres, 26, 24, 22. El Super Zinc, que es más delgado que el 26, pero mucho más, igual de durabilidad. Y el inventario que tenemos disponible en las tiendas o por pedido especial cuando son tamaños o son colores que no tenemos en inventario. Es un muy buen resumen de toda esta parte. Vamos ahora a nuestra encuesta número 2. Natalie. Así es, vamos con nuestra trivia, nuestra encuesta número 2. Entre las ventajas del Super Zinc tenemos mejor costo, durabilidad gracias a la capa galvanizada,
acero de alta resistencia mecánica, todas las anteriores. Hay una opción, la mejor opción, escójanla por favor. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes el día de hoy. Ventajas del Super Zinc. Mientras están votando, les recordamos que esta capacitación está siendo grabada, se enviará al finalizar la tarde cuando les llegue el link, además de este video, también les llegará un link de una prueba de conocimiento de 10 preguntas para obtener un certificado de participación por el día de hoy. Todo el mundo está clarita en esta, Natalia. Estamos claritos. Súper claritos, nos alegra mucho. Excelente. Sí, Ventajas del Super Zinc: mejor costo, durabilidad gracias a la capa galvanizada, acero de alta resistencia mecánica, o todas las anteriores son ventajas del Super Zinc. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes. ¿Listos? Vamos a darle finalizada la votación y compartir los resultados. La mejor opción era todas las anteriores, con un 69% de las votaciones, pero realmente todas eran respuestas correctas. así es, Natalia. Esta estaba un poquito más fácil, pero importante identificar todas esas ventajas del Super Zinc. Mejor costo, sobre todo, durabilidad, ya que tiene las mismas capas de zinc y la capa de pintura, el tema del prepintado, y es que es un acero de alta resistencia. Esa parte es una superventaja en comparación con las láminas tradicionales, ya que permite ese resorte y que la lámina no se estropee cuando hay que hacer la instalación. O si se achurra, digamos así, o se estropea, se puede regresar a su forma original. Bien, vamos a continuar aquí. Vamos a ver diferentes componentes. Las láminas, en los techos de zinc no solamente son las láminas, sino que llevan varios accesorios y varias cosas adicionales que son importantes tomar en cuenta para que su trabajo o su techo final tenga la mejor vistosidad posible y que se vea más bonito. Podemos ver aquí una infinidad de accesorios que llevan los techos de zinc, la lámina de techo que acabamos de hablar, pero también las carriolas en la parte de abajo, las fascias que tapan los frentes de las carriolas, ¿sí? Aquí en el frente. Tenemos el caballete, que es súper importante. El caballete es la parte que va en la cumbrera del techo, sobre todo cuando va haciendo aguas. Tenemos las canales de recolección de agua de lluvias, las canales pluviales, lo que son los caballetes, ya lo mencionamos, la lima honda, que es donde se recoge el agua de dos techos que viene bajando, por ejemplo. Ahí vemos varios accesorios que son importantes tenerlos para que su techo tenga el mejor acabado, ¿sí? Y hay otros accesorios adicionales que no son tan comunes, pero que son importantes usar. Por ejemplo, un ejemplo rapidito aquí, en el borde del techo del lado de acá, generalmente no se pone nada, si queda la lámina del techo visible ahí. La lámina del techo es bien delgadita y no tiene espesor. Entonces, allí tenemos unos accesorios que se llaman canal de inicio lateral, que se puede poner en el borde de la lámina. O sea, la pieza está así, la lámina entra aquí, y eso le da volumen al borde del techo y se ve muy bonito. Esta parte ahí que generalmente no ponemos nada, ¿no? Pero que le da un look diferente y bien bonito. Viendo los diferentes componentes, vamos a empezar por el tema de las carriolas. Aquí podemos ver, la carriola siempre es la estructura de soporte del techo. Aquí vemos la colocación, uno de nuestros clientes que nos facilita esta foto. Tenemos el tema de los caballetes que van en la cumbrera. Hay caballetes de varios tipos, básicamente el caballete CC, digamos este es el caballete de tipo casita que se llama, que es el que se pone encima de las láminas de corrugación ondulada. Los caballetes de tejagala son estos que están del lado de acá, para comparar. Tenemos también los flashing, por ejemplo, los flashing son piezas que se ponen sobre el techo que da contra una pared para evitar que el agua se meta entre la pared y el techo. Tenemos también las canales para recolección de agua de lluvia, las canales pluviales o caños, también como los llaman allá de David, de Chiriquí, perdón. Estas canales son las canales estándares que tenemos en las tiendas, pero también entonces podemos fabricar canales a la medida, canales especiales dependiendo de el tamaño y de las especificaciones del techo. Vamos a hablar un poquito también sobre los aislantes reflectivos. Aislante reflectivo es el aislante más económico y más práctico para poner debajo de los techos de zinc.
que incrementan el aislamiento térmico y el aislamiento acústico al reflejar los rayos solares, los rayos ultravioleta del sol, ¿no? Por esa capa de aluminio brillante que tienen en la parte de arriba, ¿sí? Ahora, para ir avanzando y ir recogiendo temas, vamos a ver cómo calcular un techo de zinc. Un techo de zinc se puede calcular de varias maneras y vamos a hacer la más sencilla. La más sencilla es reemplazar las láminas existentes. Usted tiene unas láminas de su casa o de algún local que quiere reemplazarla. Lo más fácil es simplemente contar la cantidad de láminas, ver los largos, o sea, la cantidad C, esto que está aquí en el dibujito, y L, la longitud, y bueno, y mandarlas a hacer o comprarlas en tamaños estándar. Esa es la parte, digamos, la manera más sencilla. Ahora, cuando tenemos que hacer una construcción nueva, vamos a construir una terraza o una recámara adicional o una casa completa, entonces sí tenemos que tomar un poquito más de tiempo y hacer los cálculos correspondientes. Lo primero que necesitamos saber es aproximadamente los tamaños del techo, de la huella del techo, ¿sí? La huella del techo me refiero al tamaño de lo que cubren las paredes más los aleros. Los aleros son importantes dejarlo también, ya sea aleros acá a lo largo de la lámina o en la otra dirección. Fíjense aquí, por ejemplo, que las carriolas sobresalen un poquito de la viga, entonces ese extra también hay que tomarlo en cuenta para el cálculo del techo. Por ejemplo, en este dibujo, en este diagrama que tenemos aquí, tenemos 12 metros en lo largo de la carriola completa o lo largo del techo completo, que serían 12 láminas, porque cada lámina es de 1 metro, lo habíamos hablado anteriormente. Si fueran 12.5, entonces habría que pedir 13 láminas para cubrir esa adicional y habría que traslapar un poquito más, ¿no? En el caso de acá, el largo de la lámina completa son aproximadamente 8 metros, ¿sí? Hasta la carriola. A lo mejor le quisiéramos dar un par dependiendo de qué tanto vamos a poner canal o no, le podríamos dejar un par de centímetros adicionales allí. Pero bueno, viendo que el largo de la lámina ya con el alero y todo son 8 metros, tenemos entonces que se requieren una cantidad de láminas de ese largo. En este caso en particular, también podemos calcular las carriolas. Tenemos 8 metros, las carriolas se separan, o recomendamos separarlas siempre a 1 metro entre carriolas. Entonces tenemos que se necesitan 9 carriolas. Los espacios más uno, digamos así. Necesitamos 9 carriolas, la del caballete y termina acá en el extremo. Entonces para este techo en particular necesitamos 8 carriolas de cada lado, 9 carriolas de cada lado, carriolas de 12 metros o las dividimos dependiendo del largo que queremos transportar para no comprarlas tan largas. Las apoyamos sobre las vigas, perdón, y tenemos las láminas del techo que serían 12 láminas de cada lado de 8 metros de largo o 26 pies 3. En este caso se podrían mandar a hacer las láminas a ese largo especial, o se podrían utilizar también láminas estándares traslapándolas y de esa manera también tiene el material más rápido. Aquí está un ejemplo de cómo hacerlo. Los largos de las láminas. Si este lado de la casa son 7 metros, que son aproximadamente 23 pies, se pueden mandar a hacer la lámina directamente a ese largo, o se pudieran usar dos láminas, una de 14 y una de 14 pies y una de 12 pies, con un traslape aproximadamente adentro. Entre ellas, en el lado derecho, una lámina de 8 metros completa de 26 pies 3 pulgadas, o por ejemplo, dos láminas de 14 con un traslape de 2 pies. Es tema de conveniencia también porque a veces necesitamos las láminas más rápido o necesitamos precisión. Todo depende de una u otra cosa para entonces sacar nuestro pedido completo, como está acá abajo el cálculo, 36 láminas de 14 pies más 12 láminas de 12 pies. Eso es asumiendo que estamos traslapándola y utilizando material estándar. Eso es bien importante para velocidad, ¿sí? Y holgura en las medidas, porque también a veces pedir la lámina exacta a los 23 pies o a las 26 pies 3 pulgadas, después cuando llega la lámina, ay, le hubiera dejado un par de pulgadas adicionales después de la carriola y no se tomó en cuenta. Si usted compra láminas estándares, fácilmente puede achicar el traslape, corre la lámina de abajo un poquito más y soluciona eso. Pero cuando la manda a hacer a la medida exacta, tiene que tomar muy en cuenta eso para que no le falle el cálculo y se le queden cortas las láminas. Vamos a continuar aquí. Una palabrita sobre la pendiente de los techos, muy importante. Nosotros recomendamos para techos metálicos, de los que hemos estado hablando esta mañana, recomendamos una pendiente mínima de 15%. 15%
es aproximadamente 8.5 grados, ¿sí? Grados en medida angular. 15% es la medida, digamos, porcentual de la inclinación del techo. Pero para techos metálicos, por favor, si usted quiere evitarse problemas, no utilicen menos de 15% de pendiente. Esa definición de la pendiente se calcula en base a la cantidad, al alto que sube la lámina, que sube el techo, dividido entre el ancho total A. ¿Sí? Ahora vamos a ver un cálculo de eso, cómo se hace. Si usted puede especificar, porque está construyendo nuevo, le recomendamos utilizar 15%. Muchas veces las personas usan una pendiente bajita, no se ahorra gran cantidad de techo. Realmente lo que tratan de ahorrarse es un poco de repello de paredes o de bloqueo de paredes para hacer la casa más bajita en la parte de paredes, pero en el techo no se va a ahorrar mucho. Y los problemas que generan las pendientes de menos de 15% son bastantes porque se acumula fácilmente el agua. O si la lámina se hunde un poquito en algún punto, se acumula el agua. Entonces todas esas cosas pueden causar filtraciones y problemas más graves. Aquí hay un ejemplo de cómo se calcula la pendiente de un techo o cómo se piden las láminas si ya tenemos la pendiente. Si usted no tiene la pendiente del techo, lo más sencillo es calcularla. Usted puede calcularla nivel, con un nivel puede calcularla, puede medir este ancho y ese alto. Voy a mostrarles en este que está aquí. Si usted tiene la pendiente del techo y usted tiene el techo, perdón, y no sabe cuánto pendiente tiene, usted puede agarrar un nivel, esos niveles de construcción que tiene la burbujita, y lo pone arriba del techo tocando la punta del, vamos, si tiene el techo aquí, y pone el nivel aquí. Lo pone horizontal, que la burbujita esté ahí en el centro. Y entonces mide la distancia que queda entre el techo y la parte de abajo del nivel. Por ejemplo, el alto, este H que está aquí en la pantalla. Y mide el ancho, es el ancho, el largo del nivel. Y entonces vamos a decir, aquí son 2 pulgadas y el nivel tiene 24 pulgadas. Estamos hablando que serían 2 entre 24. 2 entre 24, ¿cuánto da? Rapidito aquí para sacarlo exacto. 2 entre 24. Estamos hablando de 8% de pendiente, ¿sí? Se multiplica por 100. Entonces ese es un techo que tiene 8% de pendiente. Para que le dé 15% tendría que tener por lo menos 3 o 4 pulgadas de ese punto. Entonces, si ya usted tiene un techo con 20% de pendiente, vamos a suponer esta casa, el ancho es de 5.5 metros, que sería como el ancho de la habitación. Eh, ¿Cuál es el largo de las láminas que requiere? Este es el caso que ya te tiene la pendiente y quiere saber cuánto es el largo de las láminas. Si se da cuenta aquí, en esta página anterior del lado de acá, por cada metro, 15 centímetros de alto, 0.15 metros de alto de pendiente. Entonces, en el caso que queramos escoger un 20% de pendiente, utilizaríamos 1.02 para un techo de 5.5, para un ancho de 5.5. Multiplicamos 5.5 por 1.02 y nos da 5.78 metros de largo de la lámina del techo. ¿Sí? Ese es el caso que ya tengamos y que sabemos que el techo es 20%. Generalmente no sabemos cuánto es el porcentaje de pendiente de nuestro. Así que eso tenemos que calcularlo. Acuérdense del nivel para medir. Hay algunos errores comunes al calcular el techo del zinc, que ya los habíamos mencionado, estos son otros adicionales. La pendiente del techo muy baja, eso siempre trae problemas de filtraciones hacia largo. Las carriolas no deben estar tan separadas, recomendamos 1 metro. La lámina se le hunda y se acumula el agua. No incluir los accesorios, es decir, los temas, todos los caballetes y esas cosas, es importante tomar en cuenta esos accesorios. Utilizar la medida incorrecta en el ancho de la lámina, es decir, que calculamos en base a más de 1 metro, entonces no nos van a alcanzar las láminas que compramos, tiene que ser calculado en base a 1 metro. Y importante también, si vamos a traslapar las láminas, hay que tener un traslape mínimo de 30 centímetros entre las dos láminas. ¿Sí? Vamos a nuestra encuesta número 3 en la mañana de hoy. Gracias, ingeniero. Sí, nuestra encuesta número 3. La pendiente mínima recomendada en techos es de 10, 11, 12, 15 y aquí fueron súper rápidos, ingeniero. Muchísimas gracias. Muy seguros, nos alegra muchísimo. El cuchillo, ya la tercera está el La cuchillo. súper cuchillo, la pendiente mínima recomendada. Aquí van súper rápido, así que nos alegra muchísimo.
que ya casi han terminado de votar, casi. Un segundito más. Listo, vamos a darle a finalizar la votación. Y definitivamente súper rápida esta votación. El 82% nos dice que el 15% es la pendiente mínima recomendada. Muchísimas gracias Excelente. por participar de esta súper mega rápida encuesta porque fueron muy seguros en lo que escribieron. Gracias, Natalie. Sí, así, eso quedó bien grabado. 15% pendiente mínima. Ahora hay que ver cómo calcularla. Hay que ver cómo calcularla. Ya le dije, lo más sencillo es con el nivel en el techo y sacar la altura. Eso es lo más sencillo. Pero bueno, continuando, vamos a ver instalación. Ya entramos en la parte final de nuestro seminario. Después, recuerden que al final va a haber un periodo de preguntas y respuestas. Así que si usted va pensando que tengo esta pregunta, vaya escribiéndola de una vez en la sección de preguntas y respuestas. De esta manera nos queda ahí pendiente y al final las vamos a atender todas las que podamos. Bien importante eso. El tema de instalación, por favor, la actividad número 1, nuestra primera actividad debe ser siempre el tema de la seguridad. Es muy importante que tomemos todas las medidas de seguridad, ya que son trabajos de un riesgo considerable por estar en alturas y estar utilizando herramientas, digamos, punzocortantes. Así que es muy importante protegernos. Lo que es equipo de protección personal, sobre todo guantes, protección solar para no tomar tanto sol, y protección a la vista para evitar partículas y cosas en nuestros ojos. Asimismo, utilizar las herramientas correctas de corte de manera que no estropeemos las láminas de techo por estar utilizando una herramienta incorrecta. Y ahora vamos a hablar más de eso. Eh, Muy importante también la protección contra caídas. Como les decía, es una actividad que se hace generalmente en altura. Está trabajando en un techo mínimo, son 2,5 metros, 3 metros de alto. Y a esa altura nos podemos causar daños considerables. Así que nosotros recomendamos utilizar un arnés con un punto de anclaje donde podamos, si nos caemos o nos tropezamos, quedamos allí seguros y no tenemos ningún daño adicional. Así que mucho cuidado con esa parte. Lo primero sería la separación de las carriolas. Ya entrando un poquito, ahí vi que algunos están preguntando sobre las carriolas. Nosotros recomendamos un metro de separación centro a centro de las carriolas. Esto para aplicaciones, digamos, convencionales, tradicionales, para una casa, para una terraza, cosas así. 1 metro funciona perfectamente. Ya como usted va a hacer una galera, una cosa así que quiere separar más las carriolas, ahí hay que tener un poquito más de cuidado. Si se va por 1 metro, no hay problema. Si lo quiere poner más separado, debe hacer las consultas con un ingeniero estructural, alguien que revise los cálculos para asegurar que las carriolas no fallen por después. Así que muy importante. Sobre todo por las luces, ¿no? La separación de apoyos entre las carriolas. Ahí a lo mejor tiene que usar carriolas más grandes y esas cosas. Siempre recomendamos que sea una persona idónea quien le haga los cálculos para eso. En el tema de separación de carriolas en aplicaciones residenciales, con 1 metro funciona perfectamente. Importante, como dice aquí, que las carriolas, la parte de arriba de las carriolas debe estar a nivel. Si las carriolas le queda una más arriba que la otra, entonces va a tener problemas con la... Pareciera una cosa tonta, pero muchas veces menospreciamos ese dato y a veces queda torcido algo, sobre todo cuando hacemos gaseos así de 3 o 4 aguas, puede haber problemas de ese tipo. La instalación del aislante se hace después de la carriola, se pone sobre la parte superior de las carriolas y de esta manera aumentamos la resistencia térmica, el aislamiento térmico para el techo, ¿saben? Como los techos metálicos, obviamente con el sol se calientan considerablemente, hay que tener un aislante, mínimo aislante reflectivo en la parte de abajo del techo. En el caso de los aislantes se utilizan tornillos autoperforantes cortos con alguna platina o alguna arandela de metal para que quede atornillado a la parte superior de las carriolas. Muy importante en el tema de instalación de las láminas de zinc o las láminas de techo es que las transportemos y las movilicemos correctamente en el sitio de trabajo. Si las tenemos que almacenar, digamos así, durante algún tiempo en el sitio de proyecto, recomendamos, 1, ponerlas bajo techo o 2, cubrirlas muy bien con una lona impermeable que eviten el paso de la humedad, porque la humedad acumulada en las láminas de techo tiende a generar manchas en las láminas de techo, sobre todo por la oxidación localizada sin aire del zinc. Y ahora vamos a explicar un poquito más de eso.
Para transportar las láminas entre dos personas siempre en posición vertical. Si las transportan horizontalmente, se le puede, por la vibración, se le puede tender a doblar vertical. La de las láminas se debe traslapar correctamente, ¿sí? En el traslape longitudinal, que es este de lado, simplemente se coloca la corrugación superior sobre la inferior. La inferior siempre es la que tiene la corrugación anticapilar, y ahora les voy a explicar qué es eso. Y bueno, si son onduladas es más fácil todavía, no hay ningún problema. Ellas se deben colocar correctamente, tanto en la manera longitudinal como el traslape transversal, o sea, entre láminas que van bajando, digamos así, recomendamos mínimo 30 centímetros y que esos 30 centímetros estén sobre una carriola. Si los 30 centímetros no están sobre una carriola, hay que darle más traslape hasta que se apoye sobre una carriola, por favor, el traslape. No podemos dar el traslape sin apoyo. Aquí lo que les decía, el traslape longitudinal se debe dar siempre encima de la corrupción anticapilar, de la corrugación anticapilar, perdón. La corrugación anticapilar es esa deformación adicional que tiene uno de los dos extremos de la lámina. Eso es muy visible en las láminas F2 y F3. Y esa corrugación es a propósito para que el agua que está en la parte de afuera no pueda pasar hacia la parte interna debajo de la otra lámina. ¿Por qué no puede pasar si hay un hueco más grande? Precisamente porque el agua por capilaridad, cuando hay espacios muy pequeños, el agua fluye solita. Si no hay espacio, digamos, entre dos láminas pegadas, el agua pasa fácilmente porque no hay espacio. Aunque pareciera una ironía. Como no hay mucho espacio, el agua pasa. Pero si hay un espacio más grande, entonces el agua no puede pasar, no puede caminar sola. Porque rompemos, el agua tiene una propiedad que se llama tensión superficial, que hace que fluya o que se mueva en espacios pequeños. No sé si recuerdan el ejemplo ese cuando le sacan la sangre a los niños en el dedo, le sacan la gotita de sangre ahí y le ponen un tubito pequeñito y la sangre sube en el tubito. Eso es la acción de capilaridad del agua. En espacios pequeños el agua camina sola, pero si abrimos este espacio mayor aquí, entonces el agua no puede entrar para allá. Eso es lo que se conoce como corrugación anticapilar. Muy importante conocer eso, es un detalle importante de los techos. Si su techo alguien está ofreciendo un techo sin eso, va a tener problemas de filtraciones por debajo de la lámina. Las láminas F2 y F3 de Hobson la tienen garantizada. Muy importante el tema de los tornillos. Los tornillos deben colocarse con su apriete correcto, o sea, no dejarlo flojo, obviamente, porque se puede filtrar el agua por ahí, y no apretarlo demasiado porque se puede dañar el caucho de aislamiento de protección. Ahí pueden ver en el video cómo queda bien apretado sin dañarlo, porque a veces se aprieta demasiado pensando que entre más lo aprieto mejor, y lo que hacen entonces es romper el caucho y ya no funciona. Igualmente, nuestros tornillos tienen, además de la arandela que viene con la cabeza hexagonal del tornillo, tiene una arandela metálica pegada al caucho, ¿sí? A la arandela de caucho. De esta manera, cuando usted sobreaprieta o tiende a sobreapretar, se protege más el caucho y no se daña. Pero igualmente no recomendamos sobreapretarlo porque eventualmente se puede dañar el caucho. En este caso son tornillos, los de techo generalmente se recomiendan techos, tornillos número 14 de 2 pulgadas de largo, con arandela metálica. Para la colocación de los tornillos en los extremos, por ejemplo, recomendamos aquí más o menos cada tres crestas, sobre todo en los extremos. Cuando son ya aplicaciones o carriles intermedias, se puede eliminar tal vez los dos del medio y dejar 3 solamente. Pero en los extremos siempre poner mínimo 5 tornillos en cada carriola exterior. Y en total eso nos da, para que tengan un cálculo rápido, entre 5 a 7 tornillos por metro cuadrado de techo. O sea, si tienen una casa de una habitación de 100 metros cuadrados, son entre 500 y 700 tornillos que se necesitan para la instalación, para que tengan un número ahí aproximado. El apriete de los tornillos se puede hacer con un taladro convencional, pero recomendamos utilizar un atornillador. Los taladros, digamos, que lo que usamos para hacer huecos con brocas en las paredes y eso, son taladros que tienen mucha fuerza y están diseñados para romper y para taladrar, pero no tienen control de velocidad, ¿sí? O control de torque. Entonces, si no tienen control de velocidad, entonces, cuando usted va a apretar el techo con ese mismo taladro, y usted suelta el botón, el taladro sigue girando un ratito más. Entonces, no puede bajar la velocidad. Eso apenas te aprieta el botón, va a toda mecha, como quien dice, ¿no? Entonces, mejor utilizar un taladro que tenga, un atornillador, perdón, que tenga variación de velocidad de manera que usted pueda controlar mejor el apriete del tornillo. Sobre todo para aplicaciones profesionales, recomendamos un atornillador de velocidad variable.
muy importante cuando instalamos las láminas de techo. Esto, si hay algo que se tiene que quedar grabado hoy, por favor, y tenemos que recordar es este punto. Después que instalamos los tornillos de las láminas, terminamos una sección, eran 10 láminas de este lado, las terminé de instalar, escoba con eso, por favor, inmediatamente la escoba se pasa por ahí. Una escoba de cerdas suaves y así eliminamos todas esas virutas de que dejan los tornillos, porque los tornillos al hacer el taladrado generan partículas metálicas, virutas, algunas más grandes que otras. Si las dejan allí, esas virutas se oxidan porque son pedacitos de metal que se pueden corroer. Entonces, después de un rato, pareciera como que se está oxidando el techo. Y no es que se está oxidando el techo, sino que se está oxidando la basura que dejamos ahí, que no barrimos adecuadamente. Entonces, muy importante esto, por favor. Fíjense que hay unos ejemplos de techos que se atornillan, se colocan y la persona que lo hizo no tuvo el cuidado de barrerlo. Fíjense que en poco tiempo, diría que en una semana o menos, esas partículas, como quedan expuestas a la lluvia y a la humedad, se van a corroer rápidamente. Entonces, cuando ustedes van a ver su techo 2 semanas después que lo instalaron, están orgullosos de su techo nuevo, bonito, y cuando van a ver, pareciera que todo está oxidado, ¿sí? Y son esas partículas de metal, de virutas que quedaron allí. Generalmente se puede barrer de nuevo y limpiarlo, pero ya las partículas algunas se van a ver pegado a la lámina y eso puede ocasionar que la lámina del techo entonces vaya perdiendo su protección porque hace que se dañe el recubrimiento, tanto si es zinc solamente como si es pintura. Entonces, por favor, muy importante limpiar esto para que no nos pase en nuestras instalaciones. Otra recomendación muy importante cuando vamos a cortar alguna lámina, generalmente utilizan, la mayoría de los contratistas utilizan disco flexible. El disco flexible es muy rápido, van cortando el borde por ahí o van cortando lo que se quiera, pero al hacer el corte con disco flexible abrasivo, quemamos el zinc y quemamos la pintura. ¿Sí? Además de cortar el acero, quemamos ahí en las zonas cercanas, quemamos la pintura y quemamos el zinc y eso origina o son puntos de inicio de corrosión. Si lo tiene que hacer así de todas maneras, recomendamos limpiar después y aplicar una capa de anticorrosivo a los bordes, porque eso se ha quemado, lo que había allí. Y lo recomendable o lo mejor es utilizar tijeras apropiadas para cortar metal, ¿sí? A mano, son un poquito más, hay que tener un poquito más de fuerza en la muñeca, pero es lo más recomendable para ese tipo de aplicaciones. Además que quedan esas rebabas feas, fíjense cómo queda el borde ahí y eso se va a oxidar rápidamente. Muy desagradable. Habíamos mencionado antes rápidamente los caballetes. Tenemos básicamente estos 3 tipos de caballete para los techos de zinc. El caballete liso, que simplemente es una tira de lámina lisa. El caballete troquelado, que son los caballetes para las láminas F2 y F3, que se van colocando, que tienen los saques para las costillas del techo de canal ancha. Y los caballetes CC, que vienen para las láminas onduladas, corrugación corriente. Estos están en inventario también y se pueden utilizar como opción al techo, al caballete liso, que si bien es el más económico, también no le da tanta vistosidad al techo, ¿no? Mayor estética con eso. Fíjense aquí el caballete F2 instalado sobre una lámina, cómo coinciden los saques y cómo acá en un proyecto en vivo se ven ya el caballete instalado sobre las láminas. Otra vista de caballete F2 aquí instalado y cómo se coloca sobre las corrugaciones de la lámina. Entonces, resumen, para una instalación correcta de techos de zinc, se colocan las láminas recordando ese traslape mínimo de un pie o 30 centímetros en caso que se requiera un traslape. Si se puede pedir la lámina completa, se pide completa, se usa completa o se compra un tamaño estándar y se le corta un pedacito arriba, eso también funciona. Siempre va por debajo la lámina que los tornillos se deben apretar de manera uniforme, no sobreapretarlos ni dejarlos flojos. Son entre 5 y 7 tornillos por metro cuadrado. Y es muy importante, lo más importante de lo que hemos dicho esta mañana, tal vez, limpiar los techos luego de instalar, ¿sí? Barrer esa suciedad, esas partículas que quedan ahí. También no solamente quedan partículas de los tornillos, sino que cuando se hacen cortes con disco flexible, con abrasivo, ese polvillo, esas chispas que ustedes ven ahí que salen del disco, esas son partículas que se están quemando y eso queda sobre el techo y se oxidan posteriormente. Lo importante es evitar no almacenar las láminas a la intemperie sin protección. Aunque parezca una ironía, la gente dice, bueno, pero es que las láminas son para que se mojen en el techo, ¿no?
sí son para eso. Pero el problema es que cuando las almacenamos así, perdón, cuando las almacenamos así a la intemperie, el agua no solamente se queda sobre la lámina, sino que se mete entre las láminas y entonces ocasiona manchas en las láminas. Igualmente pasa con las láminas de aluminio, aunque las láminas de aluminio, aunque se manchen, no les pasa casi nada porque es solamente estético, pero también si se acumulan láminas de aluminio, les cae agua y se mete entre las láminas, se manchan y dan esa apariencia desagradable. Así que para que eso no les pase, siempre almacenemos las láminas, ya sea bajo techo o en un lugar seco, donde no les caiga el agua, o lo protegemos de la humedad y de la condensación, porque a veces se ponen debajo lonas y cosas así, y hay condensación también, hay que tener mucho cuidado por las masas de aire húmedo que tenemos nosotros aquí. Fíjense cómo se mancharon estas láminas galvanizadas porque estuvieron en un bulto por un periodo de tiempo largo. Entonces, eso no debe ocurrir. Los residuos que mencionamos anteriormente, no dejar esa suciedad encima de la lámina. Miren qué feo se ve eso. Se ve que son puras partículas de tornillo que quedaron encima de la lámina. Es muy fácil darse cuenta. Usted se sube al techo y ve ahí las partículas oxidadas encima de la lámina de techo. Y usted se da cuenta fácilmente también que ese óxido no viene de la lámina de techo, porque usted puede agarrar un trapo, lo quita de ahí y debajo va a tener la pintura sanita. Entonces usted se da cuenta que eso no viene de la lámina, sino que viene de los tornillos que se pusieron y no se limpió. Claves de instalación, a manera de super resumen: separación recomendada de 1 metro, para que la parte superior de las carriolas están a nivel, la parte superior, pendiente mínima recomendada 15%, evitar el corte con disco abrasivo para no quemar la pintura y el zinc, tornillo recomendado el número 14 por 2 pulgadas o arandela metálica, se van a utilizar entre 5 y 7 tornillos por metro cuadrado, eso cada 3 crestas. Perdón. Utilizar un atornillador de velocidad variable para la correcta instalación, perdón. Y utilizar láminas medida estándar por velocidad. Si lo puede esperar, entonces se hace a la medida. Traslape mínimo de 1 pie cuando utiliza láminas estándar para traslaparlas. Y utilizar caballetes formados F2, F3, CC, que ya tienen con los troqueles y todo, para mejor estética del techo. Siempre se ve más bonito que un caballete liso, que se puede ver bien también, o se pueden hacer los cortes en sitio, pero es más trabajo, más complicado. Vamos a nuestra encuesta número 4. Gracias, ingeniero. Así es, nuestra última encuesta del día de hoy. Puntos importantes a evitar durante la instalación de un techo de zinc. Dejar residuos de cortes de lámina, o sea, no limpiar. Sobreapretar los tornillos. Instalar sobre las carriolas que no se encuentran a nivel todas las anteriores. Estamos perfectos, ingeniero. Pueden dar la capacitación por usted. Es cierto, es cierto. Vamos a traer a alguien. Porque estamos listos ya con esta. Así que vamos a darle finalizada la votación y compartir los resultados. El 96% nos dice que todas son puntos importantes a evitar de la instalación de un techo. Dejar residuos, sobreapretar los tornillos, instalar sobre las carreras que no están a nivel. Excelente. Así que Esto, la verdad, muchas gracias a todos. muchas gracias, Natalie. Son puntos muy importantes a tener en cuenta. Hay algunos más importantes que otros, pero todos son importantes. Así que excelente. Están aprobados casi. Bueno, faltan las otras preguntas para el certificado, pero casi. Continuemos entonces. Estamos en nuestra recta final. Esto es un bono adicional porque ya terminamos la parte de instalación. Esto es recubrimiento, mantenimiento, la palabra mágica, mantenimiento, que tantas veces nos hace falta. Vamos a pasar rapidito por aquí para dar algunas recomendaciones de mantenimiento. Los mantenimientos de los techos son básicamente recubrimientos, o sea, pinturas, básicamente, y utilizar esa inspección o esa revisión a intervalos regulares de tiempo. O sea, 6 meses yo me subo al techo, le doy una mirada, lo reviso, veo cómo se está comportando, ¿sí? Eso es muy importante. Y, por ejemplo, anualmente darle una limpieza, un lavado con mucho cuidado para que no se les meta el agua, pero también en zonas cercanas al mar, sobre todo zonas industriales donde hay mucho hollín, residuos de humo del ambiente, importante darle una lavadita al techo de vez en cuando. Recomiendo darle una inspección mínimo 2 veces al año a su techo para evitar la acumulación de hojas,
suciedad y otras cosas en la parte, en las canales, sobre todo en las partes bajas del techo, que es donde se acumula ese tipo de cosas. Recuerden siempre que la corrosión va a estar presente en todos estos procesos. ¿Sí? La corrosión es algo que no descansa, no duerme. Todo el tiempo está pensando cómo destruir su techo, cómo destruir su inversión. Entonces, la única manera de protegernos contra la corrosión, esa reacción electroquímica, es poner un límite o poner una barrera entre el ambiente y el material que queremos proteger. Eso se logra con pintura, se logra con varias cosas, pero es muy importante poner o disminuir esa velocidad de corrosión. La corrosión no la podemos eliminar, es imposible eliminarla, o es muy costoso. La única manera que podemos atacarla es que ocurra más lentamente, para que las cosas nos duren más. Es la manera que podemos hacer. Como les decía, una revisión del techo mínimo una vez al año, 2 recomendables, ¿sí? Limpiar las hojas, la suciedad, todo eso que se va acumulando, a veces que salen en los techos, cosas increíbles que se acumulan en los techos, plantas, yo he visto plantas creciendo en techos, las famosas chabelitas que se pegan en todos lados, en los techos he visto en canales llenos de tierra, he visto chabelitas pegadas ahí. Así que no dejen que eso les pase, que eso deja mucho que pensar del mantenimiento de ese techo. Cuidado con eso. Revisar los tornillos si están flojos, a veces por las contracciones térmicas, expansión y contracción, calentamiento y enfriamiento, los tornillos se van aflojando, hay que reapretarlos, revisar si tienen el sello todavía. Si no se saca el tornillo, se pone un tornillo nuevo con su sello nuevo. Entonces pueden comprar las arandelitas solas y le ponen la arandela nueva también. Esa parte también funciona, no hay que comprar el tornillo completo, siempre y cuando esté bueno. Si ya hay óxido presente, hay que darle una limpieza, hay que lijar, hay que cepillar y quitar ese óxido. Lo que esté suelto, hay que quitarlo siempre, porque lo que está suelto ya es residuo y eso es producto de la corrosión. Y colocar capa de anticorrosivo. Siempre hay diferentes tipos de pintura, hay pinturas que son anticorrosivas, o sea que retardan la acción de la corrosión, y hay pinturas, digamos, estéticas, que lo que hacen es darle el color y darle el brillo y darle la durabilidad contra el sol. Y hay pinturas entonces que son impermeabilizantes para tapar agujeros y ese tipo de cosas. Son 3 cosas diferentes. Entonces tenemos anticorrosivos, pinturas bonitas si queremos tener algo bonito, pero eso aplicaría más a cercas y otras cosas. Y el impermeabilizante en techo, que es muy importante para, digamos, darle esa capa adicional de protección contra la lluvia a los techos. Igualmente, aplicar sellador específicamente en los tornillos, solapas, canales. Las canales donde se traslapan, generalmente ahí se va dañando el sello. Hay que poner el sellador de vez en cuando para que no se filtre el agua. Y lo que les mencionaba, los diferentes tipos de pintura que pueden encontrar en todas las tiendas. Las primeras son las anticorrosivas, las de la parte de arriba, que son esa barrera protectora contra la humedad, contra el oxígeno del ambiente, para que la corrosión sea más lenta, ¿sí? Y no ocurra tan rápidamente. Igualmente las pinturas, los esmaltes, que son ya para dar color, un color específico. Y hay de secado rápido también, que ayudan a que el proceso se pueda acabar en poco tiempo. Muy importante para el mantenimiento. Los impermeabilizantes o selladores, si usted quiere poner una capa de sellador sobre su techo, ya después que le quitó la corrosión y le dio protección contra la corrosión con alguna pintura anticorrosiva, te puede colocar una capa de impermeabilizante en el techo para darle una mayor tranquilidad y se vea todo uniforme el techo. Hay productos específicos también para los tornillos, Stop Leak de Master, este de Sika, que se pueden poner solamente alrededor del tornillo para darle mayor tranquilidad y seguridad. Así que bueno, hasta aquí llegó la presentación. Ahora estamos a sus órdenes para el periodo de preguntas y respuestas. Así es, ingeniero. ¿Nos ayuda, por favor, con la siguiente diapositiva? Perdón, gracias. Sí, nos puede ayudar con la parte de los aprendizajes finales. Tenemos aquí, como quien dice, la parte de los aprendizajes más importantes de todo el día. Esto es un resumen, ¿no? Hay muchas cosas que son bien importantes, pero estos son puntos clave en la mañana de hoy. La capa galvanizada o recubrimiento de zinc es el factor más importante para la durabilidad de los techos. Nosotros utilizamos capa G60 y es la que recomendamos. No utilicen menos de eso. Hay a veces que ofrecen G40 o menos. Nosotros no utilizamos esa capa de zinc. Y la selección de esos techos metálicos y el calibre correcto del techo. Así que es muy importante tomar en cuenta todo. A la hora de calcular las láminas de zinc y las carriolas, debemos considerar el largo mínimo es de 1 pie. Y la separación entre carriolas siempre recomendamos 1 metro de ancho. Recomendamos una pendiente mínima de 15%. También importante,
si se puede, siempre que pueda, para tener velocidad en su proyecto y en la aplicación, utilizar láminas de stock, láminas estándares que permiten una entrega rápida. Muy importante, cuando tenga que almacenar las láminas a la intemperie, preferir tenerlas bajo techo, en algún garaje, algún lugar donde pueda ponerlas para que se entre las láminas. Cuando guardamos las láminas con agua en medio, van a tender a poner problemas de manchas y corrosión acelerada inicialmente. No recomendamos cortar las láminas con herramientas abrasivas que dañen el zinc y quemen la pintura. Recomendamos utilizar tijeras de corte en frío para evitar ese daño. Y finalmente, siempre que terminen de instalar en el día, lo que terminen de instalar, atornillar o lo que sea en el techo, pídale a su instalador o usted como instalador tome la iniciativa y dígale, mira, aquí estoy barriendo, aquí quedó todo limpiecito, tal como dijimos en la presentación. Eso es muy importante y evitamos un dolor de cabeza innecesario. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Sí, vamos a pasar ahora a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Por favor, le solicitamos que todas las consultas que han tenido en la sesión de chat, sí la pueden pasar a la sesión de preguntas y respuestas para poder darle seguimiento y poder que el ingeniero Esteban nos pueda ayudar con sus dudas o sus comentarios. Esta capacitación está siendo grabada, se enviará al finalizar el día. También nos llegará un link con una prueba de conocimiento de 10 preguntas, de las cuales deben tener correcta mínimo 7 para poder tener un certificado de participación por el día de hoy. Tendrán hasta 9 de julio para contestar estas 10 preguntas. Una de estas preguntas también será en qué sucursal ustedes desean retirar su certificado. Luego de 2 semanas, aproximadamente el 16 de julio, se enviará una notificación informando si ya pueden retirar el certificado en la tienda en donde lo eligen. Así que sin más, ingeniero, vamos a empezar con nuestras preguntas. Me pregunta el señor Arias con relación al Super C. El Super C de espesor más delgado, entonces es su mejor opción si necesita una hoja que no se dañe cuando caminan en el techo debido a su relativa elasticidad. Sobre todo porque la protección a la corrosión depende de la capa de zinc. ¿Qué ventaja entonces tiene con espesores más gruesos? La lámina de Super Zinc es una lámina más delgada para, sobre todo, ahorrar, ¿sí? Sobre todo para ahorrar. Si ponemos las láminas de Super Zinc en el techo y caminamos entre las carriolas, la lámina se puede hundir más fácilmente, ¿sí? Así que ahí es muy importante caminar sobre las carriolas. Digamos que la ventaja de las láminas normales de mayor espesor es que eso va a tender a pasar menos. Es la única ventaja realmente. Y que bueno, sentimos el material más grueso y va mecánica, básicamente. Digamos, la resistencia a fragma del techo es mayor cuando el material es más grueso. En el caso que solamente queremos cerrar algo para proteger contra la lluvia, entonces el Super Zinc funciona perfectamente. Y sobre todo porque tiene costos más bajos. Gracias, ingeniero. Nos pregunta la familia Benavides. ¿Cuál sería la mejor recomendación en calibre y en láminas para áreas de playa y una remodelación de cambio total del techo de una casa de más de 30 años? Si es cerca del mar, casa de playa, debe ser aluminio. Eso no hay duda, porque el aluminio es el único que va a tener la resistencia a la corrosión correcta para áreas de mucho salitre, áreas cercanas al mar. Cualquier otra, se puede utilizar lámina galvanizada o prepintada, pero va a tener una durabilidad limitada, o sea, va a tener que hacer un trabajo de mantenimiento constante o más fuerte en pintura y estas cosas así, e igualmente la sal va a atacar mucho más rápidamente. El aluminio es lo más recomendado en ese caso. Gracias, ingeniero. ¿Diferencia, ventaja, desventaja entre el F2 y el F3? Entre F2 y F3 no hay ninguna ventaja entre uno y otro. Ambos son bien bonitos, o sea, es como una diferencia estética simplemente. Eh, Desde el punto de vista práctico funciona igual. No hay ninguna diferencia en cuanto al uso. Más que todo es estética la diferencia. Gracias, ingeniero. Nos pregunta la señora Maritza. Entonces, ¿el Super C no tiene ningún calibre? Ok, el Super C, si le queremos llamar por un calibre, es como aproximadamente un calibre 30, digamos así. La lámina galvanizada 26, como les pusimos en la presentación, es 0.45 milímetros. El Super Zinc es 0.25 milímetros. ¿Sí? Es un poquito más de la mitad del calibre 26, pero al tener la capa de zinc y de pintura correcta, da una muy buena durabilidad. Y el costo es mucho más económico. Gracias.
ingeniero, dice el señor Pinzón, piensa que un traslape entre láminas debería ser un máximo de 6 pulgadas para que la unión sea más cerrada. Pero en el dibujo decía 3 o 2 pies. ¿Qué les recomienda? La recomendación mínimo es 30 centímetros, que serían 12 pulgadas. Y esto básicamente para poder apoyarlo sobre una carriola, porque es muy difícil, por ejemplo, con 6 pulgadas, que coincida exactamente con una carriola. Sí se puede lograr, y el problema es que si la pendiente es baja, pudiera haber un tema de que el agua se regrese por debajo. Recuerden el tema de la capilaridad del agua. Si la lámina es muy corta o el traslape es muy corto, que el agua fluya hacia arriba y se meta por debajo de. Gracias, ingeniero. Nos pregunta también el señor Pinzón, ¿la separación entre las carriolas entonces depende del calibre del zinc? La separación de las carriolas depende del cálculo estructural y de la longitud de la carriola, de la distancia de apoyo de las carriolas. Para techos pequeños en casas y residencias de tamaños normales, con 1 metro entre carriolas funciona perfectamente. Pero la carriola puede ser más grande, o sea, de 6, 8 pulgadas o más, o mayor, o más tupidas, dependiendo de las exigencias de la estructura como un todo. Hay que ver la estructura en completo ahí. No solamente porque la carga de lámina de zinc va a ser básicamente la misma. No depende del peso de la lámina de zinc, sino del peso de alguien que se pare arriba, por ejemplo. Eso es lo que responde la carriola. Y eso debe tomarse en consideración. Así que no depende del calibre del zinc, depende de la estructura en sí. Gracias, ingeniero. Nos preguntan, ¿quieren colocar un aislante acústico? Pero esa que muestran por debajo de las hojas, ha visto que con el tiempo se pudre y empieza a desprender el material. ¿Qué opciones tiene para manejar este inconveniente? En los aislantes reflectivos, aislante acústico no es tan eficiente. Este es más un aislante para el calor. Sí aporta un poquito de grado de resistencia acústica, pero no es lo más eficiente para eso. En este caso, si es un tema acústico, recomendamos ya utilizar un panel aislado, un tipo termopanel, que es un sándwich, o una lámina de zinc con un aislante de foam, espuma de poliestireno, perdón, arriba, y otra lámina de zinc, es decir, hacer lo que conocemos como termolámina, que en ese caso sí vamos a tener un mayor aislamiento. Algún otro tipo de aislamiento como la fibra mineral, la lana mineral que se utiliza en paredes, se puede poner sobre las carriolas de mayor espesor, y eso da mayor resistencia al ruido. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Carlos, ¿cuánto es el torque recomendado para los tornillos? No hay un valor de torque recomendado para los tornillos, no es necesario, es apriete hasta que llegue el tornillo a la cabeza y agarre un poquito de tensión la cabeza del tornillo sobre el techo. No hay un valor de torque, ¿no? Lo que mencionamos en la presentación sobre el torque es que los taladros de percusión y los taladros de perforación solamente tienen mucho torque y entonces tienden a sobreapretar el tornillo. Los atornilladores tienen menos torque, o se les puede bajar el torque para que no exceda la capacidad del tornillo y no le vaya a dañar el sello de caucho. Gracias. Ingeniero, con relación a los mantenimientos, primero nos consulta el señor Adrián. Usted puede pintar las láminas de zinc cortadas por el borde y en la parte superior, que apenas tiene un año y ya ve óxido en los bordes. Y adicionalmente nos preguntan, después de ciertos años con las láminas y de dar mantenimiento, ¿qué cada tiempo se daría ese mantenimiento para cubrirlo con algún anticorrosivo y pintura? Para las láminas cortadas en los extremos ocurren dos cosas. Uno, que si se cortan con disco abrasivo, se quema el zinc y se quema la pintura de esos bordes. Y también tiende a acumularse suciedad en los extremos del techo. Entonces, al acumularse suciedad allí, se acumula la humedad y acelera más el proceso de corrosión en esos puntos. Así que lo que yo recomendaría es dar una buena cepillada a esos bordes del techo para quitarle las rebabitas esas que ven, porque esa rebaba queda en el borde. Entonces, acumula suciedad y humedad allí. Una buena cepillada para quitar eso y que el agua fluya libremente. Y además de eso, entonces ponerle algún tipo de anticorrosivo, tipo Minio, si es algo sencillo, o tipo algún producto anticorrosivo ya de mayor duración o de mayor resistencia para lograrlo.
Gracias, ingeniero. Sobre la parte de sellar los tornillos con impermeabilizante. Yo sé que muchos agarran como si fuera un pegote ahí de pintura y le ponen al tornillo. Cuéntenos. Si a los tornillos, si se le quiere poner sellador individual, debe colocarse solamente alrededor del tornillo un poquito. Mucha gente tiende a poner unos brochazos encima del tornillo con impermeabilizante líquido. Eso funciona también, pero no tan eficiente como poner sellador en pasta de directamente en el tornillo. De esa manera es más eficiente y se sella la parte de arriba del tornillo para que no aparezca ese, como dices tú, un pegote ahí grande y que se vea feo. Sí, mínimo le quieren hacer como una masilla ahí. Sí, no, se ponen cabezones los tornillos. Correcto. ¿Qué precauciones hay que tomar para evitar dañar las hojas al caminar sobre ellas? ¿Es necesario usar tablas? ¿Algún tipo de recomendación que le podemos dar? Lo más sencillo sí es usar unas tablas de madera para que cuando tengan que caminar puedan caminar más libremente y puedan, o sea, si pisan en un lugar donde no están las carriolas, no se les achurre. Es lo más recomendable. Una tabla de madera, esa de 12 pulgadas, se ponen un par por allí y se van moviendo a medida que van instalando las láminas o atornillándolas para que vayan más rápido y más eficiente. Gracias. Ingeniero, nuevamente puede fortalecer la parte del 15% de la pendiente. ¿No importa, señor Monroy, cómo se calcula ese 15% de la pendiente en metros, en centímetros? Si nos puede ayudar nuevamente con esa parte, por favor, que quedaron varias dudas. Sí, el porcentaje es independiente de la unidad de medida, o sea, si son metros o centímetros, es independiente de... permítame un segundo aquí para poder mostrarles acá. Sí. Por ejemplo, ¿qué significa 15% en esta casa, en este techo que está aquí, por ejemplo? Si este techo, vamos a verlo acá. Vamos a ver aquí, acá. Eh, si este tiene, vamos a suponer que este metro, este ancho A son 10 metros, ¿sí? Por decir un número redondo, 10 metros. 10 metros, el 15% de 10 metros es 1,50 m. Quiere decir que el alto H, esto que está aquí, debería ser 1,5. Entonces, al dividir 1,5 entre 10, nos da 0,15, que multiplicado por 100 es 15%. Es decir, es independiente. Lo que sí hay que hacer es que tener las dos unidades, las dos medidas en la misma unidad. Si son en metro aquí, en metro acá, o en pie aquí, en pie acá. Entonces puedo usar cualquiera de las dos y de esa manera calcula el porcentaje. El porcentaje es el alto dividido entre el largo o el ancho de este A que está aquí y multiplicado por 100. Eso es lo que equivale. Por ejemplo, si tenemos una casa pequeña que el ancho A sea 5 metros, por decir algo, vamos a usar la calculadora aquí, 5 metros, eso sería, para que dé 15%, con un ancho de 5 metros aquí, el alto H serían 75 centímetros, es decir, 0,75 metros. Divido 0,75 entre 5 y eso me da 0,15. Lo multiplico por 100 y eso es 15%. Así se calcula el porcentaje del techo. El alto o la parte vertical que sobresale, que sube más con respecto al otro lado. Así es como se calcula. Gracias, ingeniero. Nos consultan con relación al calibre nuevamente del techo. Hay muchas dudas. Nos preguntan si no importa el calibre del techo entonces. Digamos que sí, para caminar más libremente en el techo, queremos un techo más grueso, lo podemos poner más grueso. Pero digamos que en términos comerciales, el calibre 26 es el más utilizado, pero no significa que no puedo utilizar un calibre más delgado para aplicaciones más livianas, donde no necesite tanta carga, donde nadie se va a trepar al techo, donde no hay necesidad de algo, o es una aplicación temporal, o es un techo pequeño, utilizar un material más delgado. Sí importa el calibre, sobre todo, pero más importante es el calibre en aplicaciones, digamos, de galeras y cosas más grandes, donde el techo aporta algo de resistencia a la estructura. Pero cuando es una casa sencilla, podemos utilizar Super Zinc muy fácilmente y ahorrarnos un poco de dinero. Gracias. Ingeniero, nos preguntan, ¿cómo pueden identificar el calibre de la lámina de zinc para asegurarse que lo que le compran es lo que le entregaron? No es tan fácil medirlo. El único que yo recomendaría es un micrómetro, que es uno que parece así como un aparito largo que tiene una cosa redonda aquí y que tiene un usillo que se acerca al otro que uno le va dando vuelta. Eso sería el único aparato, pero eso solamente funciona para las partes planas. O sea, si tiene la lámina ondulada así, es difícil medirlo con eso porque puede dar
mediciones equivocadas. La mejor manera de asegurarse es comprarlo en Hobson, donde puede estar seguro que le estamos entregando el calibre correcto. Gracias, ingeniero. La diferencia entre las corrugaciones CF2, F3 es solo cuestión de estética, entonces. Solo cuestión de estética, solo cuestión de cómo se ve la forma, no hay ningún aporte, digamos, adicional entre una y otra. Solamente es cuestión de gusto. Gracias. Nos consultan con relación a la pintura anticorrosiva y el impermeabilizante. ¿Se recomienda aplicarlo inmediatamente? ¿Se termina de instalar un techo completamente? ¿O el techo se puede quedar así? ¿Hay que esperar cierto tiempo? En un techo nuevo no es necesario pintarlo inmediatamente. Si los tornillos están instalados correctamente en las condiciones, no es necesario. Gracias, ingeniero. Nos consultan también con relación a un techo de más de 20 años, nos dice el señor Jesús, que está bien cuidado. ¿Qué recomendamos? ¿Pintarlo, cambiarlo? Si el techo está en buenas condiciones, no, solamente limpieza. Limpieza, irlo observando, de pronto cambiar los tornillos y ahí, si se ven que están deteriorados, los tornillos generalmente se tienden a deteriorar más rápido que la lámina de techo, pero si está en buenas condiciones, limpieza solamente y mantenerlo. Dan su pinturita por ahí, una buena pintura y para adelante. Gracias, ingeniero. Para quitar rápidamente el óxido del techo antes de pintar, ¿se puede utilizar algo para agilizar el lijado? Eh, no. La única manera de remover ese óxido es pegado, es con algún tipo de abrasivo. Tiene que ser con un cepillo, tiene que ser con alguna lijadora. Pero en el caso del techo, como la lámina es delgada, no se puede utilizar, digamos, cosas más gruesas o muy fuertes porque va a tender a romperlo. Y algún producto químico se pudiera utilizar algún removedor de pintura para quitarlo, algún removedor de óxido. Hay algunos productos que llaman así removedor de óxido que puede ayudar a que la limpieza sea más rápida. Gracias, ingeniero. La señora Pérez nos pregunta qué herramientas existen para limpiar el techo o simplemente usar el trapo, la escoba. Para limpieza del techo, agua con un poquito de jabón suave, no usar un jabón fuerte de potasa, sino algún jabón suave o bastante diluido, y una escoba de cerda suave para que no se raye la pintura, simplemente darle su buena limpieza. Gracias, ingeniero. ¿Nos recuerda, por favor, para el señor Urriola, el mínimo del traslape lateral? El traslape lateral, en el caso de las láminas canal ancho, lo da la corrugación directamente. Y en el caso de las láminas onduladas, son las dos últimas ondulaciones, básicamente, las dos últimas ondulaciones. Gracias. El señor Betancourt nos pregunta, la carriola para una casa normal, ¿en cuántas pulgadas de ancho la carriola se recomienda? ¿Cómo se escoge el tamaño de la carriola? Para una aplicación de residencial, digamos, normal, se pueden utilizar carreras de 2x4 calibre 16, deben funcionar perfectamente. Eso funciona como hasta 5 metros de luces, sin ningún problema. Para más de eso, hay que siempre consultar con un estructural o alguien que tenga experiencia en ese uso. Gracias. En el chat estoy viendo ingenieros que me preguntan sobre Tejagala. Se- para decirles que, bueno, que es una capacitación totalmente separada porque tiene otros términos, otras técnicas, el distanciamiento de las carriolas. Pero si nos podría dar, por favor, más que todo la separación, ¿no? De las carriolas, si nos están consultando. Sí, en el tema, en las tejagalas, la separación de la carrera la da la distancia entre las gradas. Hay que poner las carreras cada 2 gradas en la tejagala que utilizamos y eso da cada 76 centímetros, o sea, un poquito más de 3/4 de metro. Cada 2 gradas debe que ir una carriola, que eso da 0,76 metros, 76 centímetros. Gracias. Ingeniero, nos pregunta el señor Víctor, las hojas de zinc, digamos que el calibre 26, ¿tienen un peso de ruptura? ¿Eso ya está calculado? Un peso de ruptura, no, o sea, la resistencia o el valor de resistencia a la cedencia del acero, el nominal, es 30.000 libras por pulgada cuadrada. Eso es decir, podría aplicar 30.000 libras en una pulgada cuadrada de ese acero y él se va a deformar, pero va a regresar, porque este es el límite elástico. Así que no, es muy difícil responder esa pregunta. Lo que se calcula realmente es lo que soporta la carriola. Las cargas vivas de techo y eso se calculan o se traspasa la resistencia a la carriola.
Gracias, ingeniero. Nos pregunta la señora Lisset. ¿Existe algún paliativo que se pueda dar una lámina muy deteriorada o corroída mientras es reemplazada? ¿Qué se podría hacer ahí? Si la lámina ya tiene efectos fuertes de la corrosión, se limpia lo mejor posible, se coloca una capa de anticorrosivo, ya sea minio o mejor si es epóxico, algún tipo de anticorrosivo fuerte, y una capa de impermeabilizante para darle un par de años de vida. Pero limpia. Si ya está perforado y muy, digamos, muy delgadita la lámina, ya va a ser difícil impermeabilizar. Gracias. Entonces, ingeniero, el tiempo para retocar la pintura de los techos de zinc, bueno, depende de cada circunstancia, como usted lo dijo, del ambiente y de... No hay un Sí, tiempo depende de la específico, pero... inspección. Depende de la Ujú. inspección que realice. Si ya lo ve que se está empezando a oxidar, hay que hacer el mantenimiento. Gracias, ingeniero. Siempre tenemos esta consulta de cuánto se cobra por mano de obra o por el tipo de trabajo. Lo hemos visto, bueno, tenemos una consulta de si cambia el precio dependiendo de la cantidad de aguas, si es de 3 o 4 aguas, nos preguntan cuánto se cobra por esa instalación. ¿Cómo sería? ¿Por altura? ¿Por metro? ¿Cómo sería el tema o Lo, cómo se lo ve en el más, mercado? lo más común que yo he escuchado entre instaladores de techo es que se cobra por metro cuadrado de techo o por metro de lámina. Y claro, va aumentando en base a la complejidad del techo. Un techo que es una sola agua o dos aguas es más sencillo que un techo que tiene varias caídas o varias limaondas, cosas así por el estilo. Y los precios varían, yo diría que entre 12 a 20, $25 por metro cuadrado, dependiendo de la complejidad. Esos son números de referencia solamente. Gracias, ingeniero. ¿Qué se puede usar para la junta de las láminas del zinc con la pared? La lámina es una pieza en L, que la parte vertical va contra la pared y la parte horizontal va debajo de la lámina de techo. De manera que el agua que viene por la lámina de techo no se meta por el borde de la pared y la lámina. Eso se llama flashing o solapa. Y generalmente la parte vertical se pega o se atornilla a la pared de manera que el agua no se meta por ese lado. Sí, lo más recomendable es utilizar un flashing en ese punto. Gracias. Ingeniero, nos pregunta la señora Diana, en una losa, ¿cuál debe ser la distancia? Ella sabe que no es el tema de hoy, pero ella agradece una orientación de qué es lo que tiene que hacer. No sé si buscar un ingeniero estructural, buscar a alguien que le calcule, ¿cómo sería el tema de una losa? Sí, las láminas de zinc realmente no están diseñadas para hacer losas. Mucha gente las usa, pone carriolas abajo, carriolas dobles y pone las carriolas cerquitas y le ponen una lámina calibre 26 que al final es como una formaleta para que no se chorree el concreto y ahí tiran la losa. Eso funciona una vez que la losa esté diseñada o tenga sus refuerzos de varillas de acero y todo lo demás. Pero lo más recomendable en ese tipo de aplicación es utilizar una lámina diseñada para eso, que es una lámina de metal deck, una lámina mínimo calibre 22 hacia arriba. Y buscar sobre todo la recomendación de un ingeniero estructural para el cálculo de la losa, porque hay que calcular las varillas de refuerzo o las mallas que se utilizan dentro del concreto. Esa parte hay que consultarlo con un estructural. Gracias, ingeniero. No es el tema, pero nos consulta el señor, parece que es un techero. Dice, ¿cómo puede reparar una instalación de una tejagala que tiene una mala instalación en donde el traslape que se realizó no está uniforme? Quedaron extremos levantados. ¿Se puede reparar sin necesidad de desinstalar para reinstalar? Depende del caso particular, no le puedo decir sin verlo, pero o sea, es difícil. Si hay que arreglar algo de como un traslape, va a haber que levantar láminas y por lo menos volverlas a colocar como debería ser. Y hasta cambiar las láminas, pero no, o sea, no se podría hacer ninguna reparación sin desinstalar las láminas. Por lo menos habría que levantarlas y volverlas a atornillar como debería ser. Y hay que ver cuántas veces la atornillaron, en efecto, Sí, ¿no? Y cómo es el caso en particular, porque puede haber muchas cosas diferentes ahí. ingeniero nos consulta, la señora Berta, tiene que poner un techo en el estacionamiento, tiene que ser liviano, pero le gustaría algo que sea de buena calidad y durable. ¿Qué le podemos recomendar? Si quiere algo muy durable, aluminio es lo mejor. Si quiere algo de buena calidad, podemos darle alguno de los colores estos calibre 24 que se ven muy bonitos, los colores grises. Eso se hace por pedido especial. Eh, eh, Eso sería lo ideal. O algún color
en calibre 24. El calibre 24 ayuda por la rigidez y que el material se vea bien planchadito. Eso ayuda también en el calibre 24. Pero tenemos materiales de pinturas superiores que pueden darle una buena durabilidad y belleza. O algunos de los colores también terracota se ven muy bonitos en estos casos. Gracias. Ingeniero, el Super Zinc, nos pregunta el señor Monroy, ¿es flexible? El Super Zinc, la resistencia de él es tan alta que sí, lo hace ser como si fuera un resorte. Más que flexible, es tenaz. O sea, no se deforma, no queda deformado permanentemente. Se puede devolver a su posición original. Así que es como si fuera un resorte, su comportamiento. Eso evita que se parta, ¿sí? Pero más que todo es para darle mayor resistencia al techo, similar a de un calibre 26. Esa es la diferencia. Acuérdense que el Super Zinc, pero para que dé una resistencia similar al calibre 26, entonces se le agrega o se le especifica mucha mayor resistencia a la cedencia, resistencia mecánica. Gracias. Ingeniero, nos preguntan si existen en el mercado cepillos de alambre para quitar el óxido de techo. Sí, en Josa tenemos. Y que se pueda instalar en una extensión, eso sí habría que ver, no he visto el cepillo con extensión. Hay algunos que Eh, tienen sí, una varillita que sobresale, habría que ver cómo son. Ujú. Sí, para quitar lo que es el barrido del óxido. Ah, no, el barrido, eso hay que hacerlo con escoba. Mole, Al momento de exacto. presentarla, sí. Con cepillo no, porque entonces raya la superficie de la pintura. Bueno, con esto hemos cubierto la mayoría de nuestras consultas. Muchísimas gracias a todos. Nos preguntan nuevamente por el CC, F2 y el F3, que ya vimos que es puramente estética. Si pueden utilizar el CC en el techo de una casa, sí, definitivamente, y se ve muy 100%, bonito. 100%. Techo y en Así paredes, que es. no he hablado de eso hoy, pero también se puede usar las láminas de zinc en paredes para cerrar áreas así, áreas comerciales y áreas de galera, cosas así, se utilizan mucho también. Correcto. Bueno, con esto hemos cubierto la mayoría de las consultas. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hasta esta hora. Cualquier consulta, duda, con muchísimo gusto al 6550-1921, en donde nuestros agentes del call center están capacitados para atenderle. Si nos quieren compartir imágenes o fotografías o alguna duda que le quieran hacer llegar al ingeniero Esteban de sus proyectos, con muchísimo gusto también le pueden hacer llegar a través de nuestro número de WhatsApp 6550-1921. Ingeniero. Muy bien, muchísimas gracias. Siempre un placer estar con ustedes. Muchas gracias por toda la atención, por todas esas preguntas. Se nota que están muy interesados y prestaron mucha atención. Espero haberme explicado lo mejor posible. Muchas gracias a todos. Buenas tardes y buen fin de semana. Gracias, cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego.